Bien, de inmediato en primera página a las 7:29 de la mañana vamos a conversar. Nuestro segundo invitado es Vladimir Adrianza, analista petrolero. Vamos a hablar sobre este aumento de la gasolina y también lo que implica, bueno, el ámbito económico, lo que está realizando el gobierno nacional en materia de distintos acuerdos con China, por ejemplo, porque como saben, el presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo hace pocos días en ese país y también estuvo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado, por favor, hágalo a través de @primera página en Twitter. Le pido siempre con respeto para que al mismo tiempo podamos leer su comentario al aire a través de la señal de Globovisión. Bienvenido. Para comenzar, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, le pregunto, objetivo del viaje del presidente a China, ¿se justifica esta visita? ¿No se justifica? ¿Cree que dé frutos? ¿Cuánto puede tardar en dar esos frutos de esta firma de 14 convenios operativos con ese país? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y lo segundo es decir que sí, evidentemente todo lo que implique diversificar las relaciones internacionales de Venezuela, las relaciones económicas de Venezuela, es positivo para el país. Definitivamente hay un principio fundamental en términos de planificación estratégica que se simplifica en una frase, que no se pueden poner todos los huevos en una sola cesta. Hay que buscar la manera de intercambiar con diferentes partes del mundo y eso es parte de la política que inició hace ya bastante tiempo el presidente Hugo Chávez, toda vez que una de las cosas que principalmente produjo es la diversificación de la colocación de la oferta de crudo venezolano en diferentes mercados del mundo, lo cual a mi modo de ver ha traído beneficios de diferentes índoles. ¿Cuáles índoles, por ejemplo, podemos contabilizar como esos beneficios para la economía del país cuando estamos en hiperinflación? Disminuir, por ejemplo, la dependencia de un solo mercado es para nosotros es importante. ¿En este caso Estados Unidos? Sí, indiscutiblemente. En el caso de China, ¿por qué China? Y de repente en otro país del continente asiático. China es la principal economía exportadora del mundo en estos momentos. Es un mercado de alrededor de 1.400 millones de personas, que basta con que la mayoría o que la mitad de eso consumiera algún producto venezolano, ya es un negocio. En los años 70, recuerdo que decía Richard Nixon, que si Estados Unidos lograba venderle una Coca-Cola a los chinos, ya había hecho todos los días, ya había hecho un gran negocio. Entonces, ¿por qué no China? Segundo, Venezuela tiene una relación con China que ha venido desarrollando en los últimos años, que tiene que ver con diferentes ámbitos de la vida nacional. Se ha hecho un convenio en el cual Venezuela cambia petróleo, por decirlo así, por diferentes bienes manufacturados en China. Tiene que ver desde elementos para el transporte hasta los satélites que tenemos en estos momentos andando, más lo que está previsto en los próximos tiempos. Evidentemente hay un convenio, este convenio conlleva a que haya personas en Venezuela que puedan ir a hacer posgrados en China, lo cual es favorable para el país, y y otra serie de elementos que por supuesto habría que tratarlos en detalle y hay que tener mucha más información porque es poco lo que se ha derivado pues, de estos acuerdos, de estos 14 convenios. De estos anuncios que ha hecho el presidente. Hay que disponer de mucho más detalle para poder hablar en propiedad de cada uno de ellos, pero indiscutiblemente todo lo que significa una relación de amplio espectro con la China no viene mal a Venezuela. Ahora le pregunto, ¿oxígeno para PDVSA esto debido a los problemas que se han dado en la industria, sobre todo con lo que ocurrió con Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, aproximadamente a principios del mes de agosto? ¿Podríamos decir que esto es un oxígeno también para PDVSA? Lo primero que hay que decir es que Venezuela, el objetivo de Venezuela es impulsar el interés venezolano. Estados Unidos viene colocando a Venezuela en conjunto de mal llamadas sanciones, realmente son golpes que le ha dado a la economía venezolana. El 24 de agosto del año pasado se produjo la orden ejecutiva que prácticamente bloquea al Estado venezolano en todos los aspectos. Este año, el 19 de marzo, realmente bloquearon la relación que pudieran tener los ciudadanos, personas naturales y jurídicas estadounidenses con el petro. Entonces, eso es algo así como en una relación de pareja. Si tú ves que tu esposa no te quiere, oye, es mejor dicho, ten una relación con ella de salida la mejor posible, pero indiscutiblemente te tienes que ir buscando otra. Y eso es prácticamente, perdóname la expresión, pero es que el coloquialismo, pero es que es una forma gráfica de expresarlo. Estados Unidos, que durante todo el siglo pasado
prácticamente convirtió a Venezuela en una factoría petrolera y como se llegó a decir, el Estado 51 de la Unión. Ahora, por la diferencia de criterios políticos respecto al Estado venezolano, respecto a que quienes conducen el Estado venezolano, indiscutiblemente se ha olvidado de que Venezuela sigue siendo la potencia, una potencia energética, una potencia en minas, en una serie de aspectos, tal vez la más cercana a los Estados Unidos, y definitivamente yo considero que ha cometido un error garrafal desde todo punto de vista, desde el punto de vista del mercado, en seguir imponiendo, intentando imponer su política como lo ha hecho en todas partes del mundo y no hacer lo que China hace. China se supone que ellos establecen condiciones de igualdad, negocian en condiciones de igualdad y eso lo han demostrado recientemente en África, donde realmente ha habido un tratamiento de parte de los líderes africanos por parte del presidente Xi Jinping que difícilmente en la historia de los Estados Unidos podamos verlo en los últimos 100 años. Sin embargo, el gobierno venezolano le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. Nadie lo niega. Venezuela no le ha negado petróleo nunca a los Estados Unidos, y mucho menos cuando Estados Unidos se maneja con lo que se llama la doctrina Carter. O sea, todo país que le niega recursos energéticos o commodities, cualquiera sea, a los Estados Unidos, definitivamente puede ser objeto de una invasión, puede ser objeto de un embargo internacional, y aunque Venezuela no ha sido objeto, no le ha negado nunca producción a los Estados Unidos, Venezuela está siendo objeto de un embargo internacional, que en la práctica es lo que significan los dos decretos de Trump, más el decreto de Obama. Le pregunto, ¿cree que la industria petrolera se está recuperando en este momento con los hechos de corrupción y todo lo que ha acontecido? De hecho, cito a Rodrigo Cabezas, que fue exministro de Finanzas de Hugo Chávez y criticó las medidas económicas que está aplicando el gobierno en particular en este momento. Incluso criticó lo del control de cambio y lo que está generando todavía hiperinflación. Fíjate que yo ahí voy a disentir de cabeza. Yo ¿Por qué? espero que, como venezolano, yo espero que la industria petrolera nacional se recupere. Evidentemente que eso no es fácil porque eso viene de un proceso de descomposición que viene desde la primera vez que PDVSA se paró a inicios del año 2001. Ese proceso de descomposición llevó a descapitalizar a la industria de un conjunto de personas, personas que en la práctica no hubieran, que muchos de ellos que regresaron a la industria petrolera y en vez de dedicarse a hacer crecer la industria, hay algunos de ellos presidentes presos y todo lo demás en estos días, y que definitivamente no se dedicaron al interés nacional sino a su bolsillo, y de ahí las actuaciones del actual fiscal general de la Nación, que yo las veo totalmente pertinentes y que es más, lo exhorto o lo estimulo como ciudadano a que él continúe esa práctica para terminar de sanear la industria hacia adentro. En el caso de Rafael Ramírez, que también ha tenido duras críticas en el ámbito económico recientemente y estuvo muy ligado indudablemente a PDVSA como una de sus máximas autoridades. Yo lo que sugeriría con Rafael Ramírez es que él diera la cara y aquí en tribunales venezolanos expusiera su punto de vista. Él tuvo muchos años delante de la industria y definitivamente él al pueblo venezolano tiene que rendirle cuenta. Y así es como yo lo veo. Y no es con escritos y esas cosas, sino dando la cara aquí, pues ejerciendo su derecho. Aquí se ha demostrado que se le salva, que el derecho a la vida es inviolable aquí en Venezuela. Por lo menos por parte del Estado venezolano no tiene cuestionamiento de ningún tipo, entonces que venga y dé la cara. En cuanto al tema de la gasolina, porque incluso están ya probando este sistema de biopago el día de hoy y hay gente que critica en Táchira, en Zulia, lo que está ocurriendo. Por eso le pregunto lo de PDVSA, ¿cómo cree que se está recuperando? Si es así, visto que hay un tema con el combustible bien particular y que incluso el gobierno nacional está aplicando ciertas medidas debido a lo que está pasando en el aspecto, y la OPEP ya ha dicho que además no quiere tampoco aumentar la producción de crudo. Es la última información que salió hace menos de 72 horas. Fíjate lo que significa. El problema de la gasolina en Venezuela es un problema geopolítico. ¿Por qué? Porque de Venezuela se nutren todos los estados que hacen frontera con Venezuela. Colombia, las islas del Caribe, Guyana y el norte de Brasil. Todos esos estados dependen de la gasolina venezolana que se la han estado llevando por décadas de nuestro territorio. En los últimos tiempos, en el caso concreto por de Colombia, contrabando, dice usted, ¿no? Que de se la llevan. contrabando, Exacto. sí, por contrabando, porque eso es llevársela. En el caso de Colombia es todavía peor, porque Colombia ha tenido un decrecimiento de la producción petrolera respecto a las cifras de 2012. Han caído alrededor de un 15% de la producción, tuvo el problema de Pacífico y Rubiales. Colombia lo que refina realmente la calidad y el volumen de lo que refina deja mucho que desear.
se han legalizado el contrabando de combustible desde Venezuela, y esa legalización del contrabando de combustible es lo que permite el alimentar, porque no hay otra forma de hacerlo, a X cantidad de personas, alrededor de 18 millones de personas, calculo yo, alrededor de la frontera con Venezuela. Entonces se ha convertido en un problema de orden, digo yo, geopolítico. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente eso afecta la relación binacional y afecta la relación regional. De ambos En países, porque Venezuela, además se dice que las autoridades también acá, Guardia Nacional y demás, sin claro, generalizar, contribuyen a que haya ese contrabando. por supuesto. Cuando tú tienes una diferencia de precios de la gasolina, que es irrisorio el precio en Venezuela, y en Colombia, un país que no subsidia absolutamente nada, se cotiza a alrededor de poco menos de $1 el litro, o sea, no el galón, el litro. Exacto. De gasolina, indiscutiblemente eso tienta a cualquiera. Y eso es parte de la descomposición que genera hacia Venezuela en todo lo que es el Estado venezolano. No importa importa dónde lo ubiquemos, si lo ubicamos en PDVSA, en la Fuerza Armada Nacional, a donde sea, eso genera un estado de descomposición. Y Colombia, en este caso, tiene un problema sumamente grave, que es que, y veo que la mayoría de la gente no ve eso. Colombia tiene dos economías. Tiene una economía que es la economía formal, agrícola, que todos conocemos de todo el tiempo, con las exportaciones que ha hecho en materia de petróleo, que todas esas exportaciones van prácticamente al extranjero, ni siquiera se quedan en Colombia. Y la otra economía es la economía del narcotráfico. Colombia es el principal productor de drogas del mundo, el principal productor de cocaína del mundo, dicho por las Naciones Unidas, el segundo productor de heroína a nivel internacional. Y un dato que conseguí estos días trabajando sobre este problema, que lo voy a ilustrar, se dice que para producir 1 kilo de pasta a base de coca se requieren 750 litros de gasolina, según lo que dice ese escrito. Un escrito producido en Colombia, o sea, no es un invento de aquí de Venezuela. Un escrito producido en Colombia, entonces imagínate tú cuánto es la producción de coca y en la relación que eso tiene con lo que es la gasolina venezolana. Indiscutiblemente, allá hay una relación, son dos economías prácticamente, en un mismo territorio, que dependen, entre otras cosas, de sacarle el combustible a Venezuela. Pero no solamente eso, con eso afecta a la moneda, porque ellos no tienen ningún reparo, las mafias que manejan eso, o todo ese entramado de mafias, no tienen ningún reparo en comprarte la moneda nacional por encima de su valor nominal. Quiere decir que ellos están lavando el dinero del narcotráfico para poder meterle al contrabando de combustible en Colombia, que se ha convertido en un segundo, el negocio después de la droga más lucrativo. Bien, vamos a la pausa. Estoy conversando con el analista petrolero Vladimir Adrianza. Hay muchas preguntas y comentarios que le voy a pedir contestar puntual al regreso de la gente, el televidente que está viendo y se hace preguntas, hace comentarios y también objeta algunas opiniones del invitado con mucho respeto. Como siempre, ya se las vamos a hacer para que él conteste también a lo que ustedes están planteando, o tienen que decirlo o lo tienen que apoyar si así lo desean. Ya venimos con más. No se aparte, por favor, de Primera Página.